Ya, yo creo que en algún momento empezará. ¿Ok? Ahí si ven, he preparado un pequeño ejemplo simplemente para que entendamos mejor esto de los enlaces. Ya. En Draw y esto. ¿Ok? Entonces, para los que no hayan podido estar en la clase del día viernes o no lo hayan visto, vamos a repasar un poquito de lo que vendrían a ser los enlaces y el uso de memoria. Entonces, enlaces y uso de memoria. Fin. Listo. Entonces, eh, ¿en qué nos puede beneficiar a nosotros conocer el funcionamiento de un enlace o de el uso de memoria? Les explicaba de que como ya nosotros nos encontramos en estructuras de datos, en el tema de estructuras de datos, pueden haber dos distinciones, ¿no? Estructuras, estructuras de datos estáticas, estáticas, como ser los arreglos, y las estructuras de datos dinámicas. Entonces, ¿qué decíamos? Las estructuras de datos estáticas suelen quedarse de un solo tamaño, ¿no? Como por ejemplo los arreglos, es decir, el contenido que tienen va a almacenar la misma cantidad de elementos hasta su muerte, ¿no? Entonces, no varían en tamaño. Mientras que estos crecen a demanda, ¿no? Crecen a demanda. ¿Por qué? Nosotros pensemos en la estructura de datos de ArrayList, que la usamos, bueno, la hemos usado bastante en ejercicios en los cuales no sabíamos con exactitud cuántos datos íbamos a manejar, ¿no? Con los arreglos, por ejemplo, las estructuras de datos estáticas, si yo sé que me van a venir, por ejemplo, en los ejercicios que hemos ido revisando, si decía, se va a crear un curso con cupo para 10 estudiantes. Entonces ahí era sencillo, solo 10 estudiantes se iban a poder inscribir. Pero ¿qué pasa si es que yo estuviera manejando el examen de ingreso a la Facultad de Ciencias y Tecnología? Entonces ahí pues ni idea de cuántos estudiantes postularán, ¿no? Entonces una estructura dinámica sería lo que más se acomode a mi necesidad. ¿Por qué? Porque a medida que yo lo necesite va a ir creciendo en tamaño. Les iba explicando de que ArrayList funciona de una forma medio especial y no es del todo una estructura dinámica, ¿no? Es como que una fusión de ambos. Pero ¿qué pasa con otro tipo de estructuras? ArrayList no es la única que existe. Les ponía un pequeño ejemplo, aquí, les ponía un pequeño ejemplo con un tren, ¿no? Van a disculpar si dibujo mal. Ahí está, creo que más parece un zapato, pero bueno. Entonces, digamos, un pequeño tren, nosotros sabemos de que tiene su locomotora, la cual de alguna u otra forma se engancha a lo que vendría a ser un vagón, ¿no? Entonces se engancha. Y este vagón puede contener bastantes cosas, ¿no? Puede ser tal vez el vagón de la mercancía o el vagón del carbón o el vagón donde están los pasajeros, yo qué sé, el vagón comedor, tantos tipos de vagones que hay, ¿no? Entonces yo les decía, a fin de cuentas, cada vagón está encargado de guardar cierta información, ¿cierto? Entonces, cada uno está encargado de eso, ¿no? Tiene su propia misión en la cual o puede estar vacío, que sería como que no contiene nada, o puede estar dedicado a un objetivo, como por decir los pasajeros, ¿no? Entonces, el vagón está almacenando pasajeros, o está almacenando el carbón, o está almacenando la comida, ¿no? Y yo les decía, esto en realidad sería como que una contenedora de datos. Pero si seguimos con esta idea del tren, es como que en este caso solo tengo tres vagones.
¿Eso qué quiere decir? Que todos los trenes tienen solo tres vagones. A ver, admitimos. Que todos los trenes solo tienen tres vagones, o que todos los trenes tienen que estar obligados a llevar pasajeros, por decir, o a llevar mercancía. O sea, solo hay de ese tipo. En realidad no, ¿verdad? Primero, el hecho de que haya como que un enganche acá me va a permitir a mí añadir más y más vagones, ¿no? Yo creo que debe haber alguna una reglamentación, ¿no? Para decir, el tope son como que 15 vagones, pero si no hubiera esa reglamentación, yo creo que se podría seguir añadiendo vagones hasta el infinito, ¿no? Hasta quién sabe dónde. En ese caso, lo que nosotros estamos viendo es de que esta estructura puede crecer a demanda. ¿A qué me refiero? Que si digamos es un tren que va a, yo qué sé, a viajar a un destino turístico, puede que en un principio solo habiliten tres vagones, porque no saben cómo les va a ir. Pero resulta de que tal vez el sitio es bastante, está en buen estado, tiene buen clima, yo qué sé, y van a requerir añadir más vagones para que más pasajeros puedan ir. Entonces, sin ningún problema pueden añadir vagones, no hay problema. Crecer a demanda. ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer que el tren aumente su capacidad y demás, ¿no? Cosas ya, temas administrativos. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? A ver, acá nos interesa esta parte. Eso. ¿Por qué? Porque hacer una contenedora de datos, esto en realidad vendría a ser, aquí, vendría a ser una clase. Una clase. Una clase que guarde un dato entero, una clase que guarde un string, una clase que guarde un objeto, cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque su única misión es contener el dato, guardarlo. Pero ¿cómo hago yo esta parte de unir? Entonces yo les mencionaba, en este caso, esto de acá es un vagón, vagón. Y este de acá al lado, con el que se ha conectado, ¿qué es? ¿Un auto? ¿Una casa? ¿Un avión? No, en realidad es otro vagón. Y este de acá, el que está al otro lado, también entra en la categoría de vagón. Y este otro también. Entonces nosotros aquí vemos como que una especie de relación. ¿Por qué? Porque vemos que esto es una contenedora de datos, es decir, que algo está almacenado ahí adentro, pero que al mismo tiempo tiene la función de conectarse a otro vagón. Entonces yo les decía, esta clase tiene que guardar el dato, ¿no? Guardar el dato, por algo es una estructura de datos, porque estoy almacenando información. Y tiene que tener un enlace al siguiente vagón, ¿no? Esto lo voy a poner acá entre paréntesis, al siguiente vagón, ¿no? O al siguiente dato, como quieran llamar. Un poco para seguir la analogía. Entonces, en este caso, lo que para nosotros sería el dato sería la información del usuario, pero el enlace, ¿de qué tipo sería? En este caso, si estoy diciendo el vagón está encargado de guardar el dato y de permitir conectarse con quién, con otro vagón. Entonces, esto de acá vendría a ser una estructura recursiva. ¿Por qué? Porque se conecta consigo mismo. Les mostraba la anterior semana, a ver si está por acá. Ahora sí que ya no me acuerdo dónde lo dejé. Les mostraba de que si nosotros queremos hacer esa misma idea, si era esta, package, que si queremos hacer esa misma idea, pero como que separándolo paso por paso, es decir, me voy a crear una clase para un vagoncito, acá. Entonces yo decía, esta clase va a ser un vagón, esta otra también va a ser un vagón y los estoy conectando. Esta otra va a ser otro vagón y lo vuelvo a conectar. Y esta otra va a ser otro vagón y termino conectándolo. Entonces, fíjense ustedes, acá se crea esa especie de secuencia, ¿no? Esa especie de tren, como nosotros veíamos en el dibujo, acá. Entonces, esta flechita representa el enlace, la conexión.
Fíjense ustedes, la clase A, ¿qué tiene? Está conteniendo un dato, lo está guardando. Y al mismo tiempo me está indicando dónde está el siguiente dato, es decir, genera un enlace. ¿Qué pasa con B? Con B sucede exactamente lo mismo. Guarda un dato y me dice dónde voy a poder encontrar el siguiente. ¿Qué pasa con C? Es exactamente lo mismo. Bueno, acá porque yo le he dado un valor, ¿no? Pero esto no debería estar acá. Entonces yo le doy un valor y le digo dónde va a poder encontrar el siguiente dato. Y aquí más de lo mismo. En este caso, como es el último, pues no tiene ninguna conexión a ningún lado. Pero fíjense ustedes lo ineficiente que es esto. Es decir, ¿qué pasa si yo quiero añadir un nuevo dato? Voy a tener que agregar una nueva clase. Entonces, eso no es tan efectivo. Por lo tanto, acá, si nosotros hacemos como que nuestro pequeño esquema de la clase vagón, ¿qué es lo que tendríamos que decir? Que está encargado de guardar algún dato y que al mismo tiempo se tiene que conectar con otro vagón. Entonces, siguiente vagón. Este dato pues va a depender de lo que yo quiera guardar, ¿no? Por ejemplo, si quiero guardar int, entonces va a ser de tipo int. Pero esto del siguiente vagón, bueno, en su nombre lo indica, y acá también en el dibujo se entiende, un vagón se tiene que conectar solamente con otro vagón, es decir, no se tiene que conectar con otro tipo de dato, ¿no? No se va a conectar con un auto, con una casa, con una persona. Se tiene que conectar específicamente con un vagón. Entonces, esto vendría a ser de tipo vagón. Y si ven acá, esto es una estructura recursiva. ¿Por qué? Porque para crear y hacer funcionar un vagón, yo voy a necesitar de la misma clase. Es decir, el enlace que se va a generar, por más de que no se vea en el BlueJ, es así. Es decir, una flecha hacia sí mismo. ¿Qué significa eso? De que el vagón se puede conectar o utiliza otro vagón. Así de sencillo. Entonces, con el tema del dibujito, pues tiene sentido, ¿no? Decíamos un vagón y el que viene después es otro vagón. Y el que viene después es otro vagón. Y así sucesivamente hasta que en algún punto termine. Y eso es lo que nosotros denominamos en términos de estructuras de datos el nodo. ¿Qué es el nodo? Pues básicamente el nodo es una estructura contenedora que contiene el dato. Es decir, su única funcionalidad es guardar el dato y permitirme hacer operaciones con él, obtenerlo o cambiarlo. ¿Qué pasa con el enlace? En este caso, el nodo para nosotros es el vagón. Entonces, este enlace me va a permitir a mí ir al siguiente nodo, ¿no? Siguiente nodo. Enlace al siguiente nodo. ¿Y qué es lo que pasa? Al ser un enlace, me va a permitir a mí avanzar hacia los siguientes datos. ¿A qué me refiero con esto? A ver, ¿dónde está? Aquí. Si yo estoy parado acá, soy el encargado, acá. Si yo soy el encargado, el maquinista, y quiero ir a buscar, no quiero ir a revisar, por decir, el último vagón, acá, este. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que ir a este vagón, ¿no? Voy a pasar por acá. Pero como este todavía no es el que yo estoy buscando, voy a tener que ir al siguiente. Este todavía no es el que estoy buscando, entonces voy a tener que ir al siguiente. Ay, caray. Como este todavía no es el que estoy buscando, voy a tener que ir al siguiente. Y este recién es el que me han pedido buscar y lo he encontrado. Entonces, ¿qué pasa? El enlace me va a permitir a mí avanzar hasta, hasta revisar todos los datos si fuera necesario. Pero ¿qué sucede con este? ¿Qué pasa si yo quiero seguir avanzando después de acá? En un tren, lo que pasaría si es que yo sigo caminando en línea recta es que me voy a caer, ¿no? Me caigo al piso, me caigo. Y eso en programación también puede pasar. No es que se caiga, es que nos va a dar un error. ¿Por qué?
Porque nosotros estamos trabajando a nivel de clases. ¿Eso qué significa? Hablar de objetos. Entonces, si yo le digo que revise un objeto que en realidad no existe, es decir, ay caray, es null, el error que me va a dar es un null pointer. ¿Por qué? Es como que yo estoy diciendo, anda a revisar el vagón número 5 y luego reviso, ¿no? Y este es el vagón 1, este es el vagón 2, 3, este es el 4 y luego no hay un vagón 5. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a tirar de cara. Bueno, nosotros como personas conscientes vamos a decir no hay vagón 5, pero la computadora va a ser bien obediente a mis palabras, ¿no? Si tú le has dicho 5, entonces él va a ir a toda costa a encontrar el 5. Pero como no lo va a encontrar y se va a topar con un null, es decir, con un vacío, con un elemento que no existe, entonces te va a botar un error. Y esta es nuestra señal para nosotros, para poder entender cuándo hemos terminado la estructura, cuándo hemos llegado al final, cuando nos topamos con un null. ¿Listo? Eso lo vamos a tratar de profundizar más cachito. Seguiremos explicando esto de los enlaces. El enlace me permite a mí conectar los datos, ¿no? Vendría a ser como esto de los vagones. ¿Cómo es que esto va a funcionar a nivel de memoria? ¿Cómo es que una estructura de datos puede crecer a demanda? ¿No? ¿Cómo es que esto en realidad sucede en la computadora? Entonces, a ver, vengo acá. Control Z. Caramba. Ahí va. Ya. Entonces, ¿cómo es que esto sucede en la computadora? Ustedes saben de que tienen una memoria RAM, que es donde se van a almacenar todos los procesos. Y esto es como una pequeña tablita, ¿no? Y cada posición en esta tablita tiene un nombre, por decir 0, 1, 2, 3, y así sucesivamente. Entonces la memoria funciona así. Memoria. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes en su código dicen int a igual 5, eso automáticamente hace de que en memoria, ay caramba, ahí está. No sé por qué a veces no me deja seleccionar, me pone bien nervioso. Eso va a hacer de que en memoria se genere acá un espacio y diga, acá está tu variable a que vale 5. Entonces, genera, lo guarda en un espacio y te dice, cuando tú quieras recuperarlo, te dice, bueno, el valor que tú estabas buscando es un 5. Así de sencillo. Por eso es que la computadora puede recordar, ¿no? Básicamente, porque usa la memoria. ¿Qué pasa si ustedes están usando, en vez de un tipo primitivo, un tipo objeto? A ver, ahí está. ¿Qué pasa si es que yo me creo acá una persona P, que sea una nueva persona que se llame Pedro, que tenga 17 años y ya, ¿no? Digamos esos dos valores. Solo está guardando dos valores. Entonces, el tipo primitivo básicamente es un dato eh, que se puede acceder de forma directa. ¿Qué pasa con los objetos, con los tipos objetos? Estos en realidad son conjuntos de datos. Aquí, si pueden ver, estoy almacenando dos datos con el nombre de uno. Entonces, ¿qué va a pasar? Automáticamente va a decir, bueno, en este caso estás guardando un string y un int. Por lo tanto, te voy a dar dos espacios de memoria. Entonces acá, persona va a necesitar guardar un string y va a necesitar guardar un int. Entonces es como que te da más espacio. Así es como funciona. Trata de ver qué datos estás utilizando y de acuerdo a eso asignarte la memoria que necesites o que puedas llegar a necesitar. Y a esto le va a nombrar, lo va a ubicar con este indicador, ¿no? Con esta posición. El de la variable primitiva sería este. ¿En qué nos puede beneficiar eso a nosotros?
Cuando hablamos de estructuras de datos, por ejemplo, un arreglo int b, que sea un new int de 2 posiciones, por ejemplo, ¿qué es lo que va a suceder? Automáticamente en memoria va a decir, acá se encuentra b, pero b necesita 2 int. Entonces, acá está el primero y en el siguiente espacio está el segundo. Eso es algo que les estuve mencionando la clase pasada, de que, a ver, ahí está, la clase pasada, en que los arreglos son espacios de datos, digo, son estructuras de datos que en memoria sí o sí tienen que estar juntos. Eso lo hace mucho más veloz. ¿Por qué? Porque cuando yo digo, a ver, caramba. Porque cuando yo digo, quiero acceder a la posición 1, por ejemplo, entonces, ¿qué te va a decir? La computadora conoce a la variable b con el nombre de 7. Entonces va a decir, esto en memoria es el 7, es la posición 7. Y le tengo que sumar 1. Ay, que casi me quedo sin voz. Entonces acá es fácil para la computadora saber dónde se encuentra el valor que tú buscas, es decir, en la posición 8, y te lo recupera. Por eso es que se vuelve más rápido. ¿Qué pasa si es que estuviéramos hablando de, por ejemplo, objetos? En este caso, persona P. En el caso de la persona P, te va a entregar todo lo que refiere, es decir, todo esto. Te va a entregar todo lo que refiere a ese objeto. ¿Qué pasa si es que nosotros quisiéramos enlazar objetos que en realidad no sabemos cuántos van a ser en cantidad? En ese caso, ArrayList. En el caso de ArrayList, bueno, no funciona del todo como estructura de datos dinámica porque es como que una mezcla. Entonces, el ejemplo que quiero utilizar yo es del linked list. Linked list. Esta es otra estructura de datos. Voy a ponerlo de persona, L, que va a ser new linked list. Esta, si quieren, la pueden investigar. Esta sí funciona a través de nodos. ArrayList es, como les digo, es una mezcla. Lo traté de explicar la anterior semana. Funciona diferente, ¿no? Funciona diferente. En realidad es un arreglo de forma interna. Nos mintieron todo este tiempo. Y linked list, ¿cómo es que trabaja? Por ejemplo, en este caso, ahí voy a hacer un poquito más grande. Acá. Entonces, linked list, al ser un objeto, al ser un nuevo objeto acá, va a ocupar un espacio de memoria. Entonces, L. Digamos, esta es la posición 9, 10. Entonces, aquí va a estar mi linked list, L. ¿Y qué va a pasar? Esta es una lista, ¿no? Una lista normal, como array list. Entonces, yo le puedo decir, añadí a esta persona, a la persona P. Entonces, ¿qué va a hacer? Persona P está acá arriba. Es un espacio de memoria distinto, es el 5. ¿Qué es lo que va a generar? Va a generar un enlace que automáticamente conecte la lista. A ver si esto me deja. Ahí está. Que automáticamente conecte la lista con este dato. Y listo. ¿Qué pasa si es que yo genero otra persona? Por ejemplo, en este caso, le voy a decir l.add new, new persona y que se llame Carla, por ejemplo. Carla, que tiene 23 años. Y listo. Entonces acá estoy añadiendo una nueva persona. Es decir, este objeto se está creando. Y yo me fijo, ¿dónde tengo espacio para dos datos? Aquí tiene un string y aquí tiene un int.
Entonces me fijo, aquí tengo dos espacios libres, entonces lo puedo colocar acá. Por lo tanto, acá va a venir la nueva persona, cuyos valores son Carla, y aquí está almacenando el 23. Entonces, este es el nuevo dato que se está creando, y como yo lo estoy añadiendo, ¿qué va a hacer automáticamente el linked list? Me va a generar un enlace, es decir, me va a decir dónde encontrarlo. A ver, me va a decir dónde encontrar el siguiente dato, es decir, acá. Ahí está. A ver, ahí está. Por lo tanto, mi lista, que está acá, como ven, en la posición 10, puede conectarse con el primer dato que yo he añadido, que está en la posición 5, totalmente distinto. Y de ahí yo puedo acceder al segundo dato, que está en la posición 0, totalmente distinto. ¿Qué pasa con el arreglo? Con el arreglo sí o sí tiene que estar todo junto. Entonces imagínense ustedes acá que yo creo otro arreglo, int c, que sea un nuevo entero de 5 posiciones, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a hacer? Al ser un arreglo, va a buscar 5 posiciones en memoria que estén totalmente juntas. Entonces va a decir, acá hay espacio, no. Acá hay espacio, no. Acá tampoco. Acá sí hay espacio, pero necesito 5 seguidos. ¿Cuántos tengo? 1, 2. No puedo. No hay espacio, no hay espacio, no hay espacio. Aquí sí hay espacio, pero solo hay un hito. Entonces no puedo. Va a buscar acá. Está ocupado. Acá hay espacio. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces de 100 lo va a poner acá. Entonces acá está la variable c en la posición 11. ¿Y qué va a hacer? Te va a decir que todos tus datos están almacenados en estas posiciones. Hasta acá, si no estoy mal. 0, 1, 2, 3, 4. Sí. Y eso. Entonces el uso de memoria depende mucho de qué tipo de dato estemos utilizando. Los arreglos automáticamente tienen que estar todos juntos, si no, no va a funcionar esta forma de obtener los datos. Por eso es de que se vuelve tan eficiente y por eso es de que es tan simple decirle, ¿no? Quiero la posición 1, listo, no hace nada más. ¿Por qué? Porque internamente es una función matemática. En cambio, en las listas, por ejemplo, en este caso linked list, tienes que hacer las operaciones a través de un método. ¿Por qué? Porque tienes que buscar dónde está el dato. En este caso, el añadir tiene que buscar un espacio libre cualquiera, por ejemplo, acá hay espacio, y luego tiene que decirle dónde se va a encontrar. Por ejemplo, si yo añado una nueva persona, yo tendría que decirle que el último, en este caso Carla, se tenga que conectar con la nueva persona, acá abajo, por ejemplo. Así es como funciona. Entonces yo les hacía como que una pequeña analogía. Las listas, en este caso linked list, sería como que una búsqueda del tesoro, en la que uno tiene que seguir pistas. Es decir, empieza en un punto y dice, tienes que ir 300 pasos al norte y de ahí 100 pasos al oeste. Y encuentras la siguiente pista. Y luego esa te va a decir, tienes que cavar 50 metros y yo qué sé, y, y de ahí ir recto por un túnel en dirección norte, yo qué sé, ¿no? Entonces te dan instrucciones y esas instrucciones vendrían a ser los enlaces. ¿Cómo es que funcionan los enlaces? A través de estos numeritos. Te va a decir el 10 se tiene que conectar con el, ay caray, a ver, tum, tum, a ver, aquí está. Se tiene que conectar con el 5. En este caso el 5 se tiene que conectar con el 0. Entonces ahí está la indicación. Te dice la lista, si quieres ver el siguiente dato, tienes que ir a la posición 5. Si estás acá y quieres ir al siguiente dato, tienes que ir a la posición 0. Allá. Si estás acá y quieres ir al siguiente dato, ay caray, si quieres ir al siguiente dato, es null. Es decir, no hay nadie después de mí. Está vacío.
Así es como funciona. Ahora, con esto del tema de la memoria, les quiero mostrar acá en NetBeans porque es como que se puede ver, se puede visualizar. No es como en BlueJ. Entonces, a ver, acá le voy a poner un punto de quiebre. No les estoy diciendo que se instalen en NetBeans, no es obligatorio, pero lo que yo sí quiero es mostrarles la memoria. Entonces, fíjense acá, este es el identificador que tiene, 97. No es necesariamente el espacio de memoria, pero es la forma en la que lo va a identificar, 97. Entonces, aquí en este caso, mi variable, estoy creando un arreglo de persona, ¿no? Persona no tiene nada. Entonces, mi variable, que está ubicada en alguna posición 97, o así lo ha identificado, tiene las 5 posiciones seguidas en null. ¿Qué pasa si yo le añado un dato? Entonces automáticamente me genera, ¿no? Y me dice el dato que tú estás asignando está en esta posición, 101. ¿Qué pasa si creo un array list? Acá, array list. Como ven, me dice que no hay ningún dato, tamaño 0. Si yo le añado un nuevo dato, automáticamente se actualiza y me dice está en la posición 133, ¿no? Esto es memoria. ¿Qué pasa con linked list, el nuevo que les he indicado? Linked list. Le puedo añadir una nueva persona igualmente y como ven, otro espacio de memoria, totalmente distinto. No tienen que ser exactamente los mismos. ¿Qué pasa si yo acá le añado al arreglo un nuevo dato? No sé si alguien tenía el micrófono activado, pero se ha escuchado algo. Tengan cuidado. Entonces, aquí se está añadiendo un nuevo valor. En este caso le está diciendo que el valor que está buscando está en este espacio de memoria. Pero para el arreglo internamente es así, ¿no? Todo junto. Por eso es que lo puede recuperar tan rápido. ¿Qué sucede con los otros? A ver, esto lo voy a ir adelantando para no ser tan monótonos. Fíjense acá. En este caso, el arreglo no lo quiero mostrar porque no va con lo del tema. Pero en el caso de array list y linked list, fíjense cómo están las ubicaciones de los datos que he ido añadiendo. Totalmente disparejos, ¿no? Totalmente distintos. Sabe Dios dónde estén esos, ¿no? ¿Y cómo es que el linked list los va a encontrar? Aquí está la implementación de linked list. Linked list, aquí está. Linked list usa lo que viene a ser un nodo. Array list ya les he explicado de que internamente es un arreglo más, ¿no? Así que ese es un engaño total. Para nosotros, linked list va a ser nuestro modelo a seguir. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí utiliza un nodo. Entonces, ¿cómo es que trabaja linked list? Nosotros vamos a hacer nuestra propia implementación, por si acaso. Así que linked list, aquí voy a hacer de nuevo el dibujito del tren. Tut, 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 tut. De nuevo parece un zapato, pero vaya. Entonces, aquí está el tren. Tun, tun, tun. Creo que me parece más un zapato, pero ya ni modo. Entonces, el hecho de dibujar acá la locomotora en lo que vendría a ser el tren, tun, 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 no fue accidental, porque todo tiene su significado. Aquí los vagones, tun, tun, tun. Entonces yo les decía, el vagón es en realidad el que va a contener el dato y el enlace al siguiente vagón. Este de acá, más de lo mismo. Y este de acá, igual. Entonces, ¿para qué es esto? ¿Para qué nos serviría tener una disque locomotora, ¿no? Que va a ser el ¿qué funcionalidad tendría? Pensemos nosotros en el tema de la vida real. ¿Qué es lo que hace la locomotora? ¿Qué es lo que hace la parte delantera del tren? Es el que guía, es el que avanza, es el que te va a decir, vamos a empezar vamos a estar en marcha, o vamos a retroceder, o vamos a detenernos, ¿no? Entonces, ese es el que prácticamente va a guiar al resto de vagones. Y esto de acá, en términos de nuestra estructura de datos, vendría a ser la clase
que ejecute todos los métodos, todas las operaciones para interactuar con la lista. En este caso, para nosotros puede ser considerado como lista enlazada. Enlazada. O como en el caso de arriba, que era linked list, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este? Este va a estar encargado de ¿qué? De conocer el primer dato, conocer el primer vagón, por así decirlo, siguiendo un poquito la analogía, vagón, y realizar las operaciones. Las operaciones. Entonces, acá, un poquito de pausa. Veíamos el vagón y yo les decía, esta es una clase contenedora. ¿Por qué? Porque su única finalidad es guardar un dato y permitirnos a nosotros interactuar con ese dato. Ya sea recuperarlo, cambiarlo, decirle que se conecte con otro vagón, ¿no? Que se conecte con otro vagón que tenga más información y bla, 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 bla. Pero ¿quién es en realidad con el que voy a comunicarme, con el que voy a hablar? ¿Quién es el jefe acá? En realidad este, ¿no? Este es el jefe. Este es el que va a decir, muy bien muchachos, nos tenemos que ir para allá. Muy bien chicos, tenemos que añadir más vagones. Muy bien chicos, pues en realidad vamos a tener que sacar algunos vagones porque no los necesitamos. Este de acá es el que va a dar las órdenes. ¿Y a eso a qué se refiere? Las operaciones. Y al mismo tiempo, este de acá va a estar encargado de controlar sus vagones. ¿A qué me refiero? O sea, si fuera un tren, recuerden ustedes, ¿qué pasa si es que a mí me piden revisar el vagón 4, por ejemplo? Si me piden revisar el vagón 4, entonces yo tengo que tener la capacidad de decir, no existe el vagón 4. No existe. ¿Y quién es el que me va a responder todo esto? La locomotora, ¿no? Porque es el único que sabe cuántos vagones hay en total, cuántos vagones están conectados. Piensen esto como en el array list o en linked list, que ustedes se veía ahí en NetBeans, que ellos mismos te decían cuántos elementos tienen. Creo que todavía lo puedo recuperar. Creo que sí, acá. ¿Dónde está? Aquí. Acá. A ver. Ahí está. Entonces, fíjense. Mi variable L, que es un array list, fácilmente me dice, tengo 4 elementos. Mi variable L2, que es de tipo linked list, me responde directamente, tengo 4 elementos. Por lo tanto, esos son los cuales, con los que voy a charlar, a los cuales les voy a decir, oye, necesito más información para guardar, o mira, estos datos ya no me sirven, bótalos, o ya sabes qué hacer tú. Entonces, con él es con quien tengo que charlar. Este es quien está al mando. Mientras los que están aquí, los vagones, simplemente van a obedecer órdenes. Surge lo mismo con el tren, ¿no? Si el tren se pone en marcha, es decir, si la locomotora sigue en marcha, los vagones obedientes le van a seguir porque están conectados. Así. ¿Qué es lo siguiente que nosotros tendríamos que hacer? Eso ya sería un poquito para terminar lo que sería enlaces y tema de memoria, ¿no? Uso de memoria. ¿Qué es lo siguiente que nosotros tendríamos que hacer? Implementar nuestra propia lista. Ya sabemos de que el nodo, esto de acá básicamente es el nodo, ¿no? Y esto de acá sería con quien voy a charlar, es decir, sería una, sería una clase lista enlazada, ¿no? Lista SE, de simple enlace. Eso lo voy a anotar para que no se olvide. Simple enlace. ¿Por qué? Y esto también le voy a llamar nodo SE. Ay, caray. Nodo SE. ¿Por qué? ¿Por qué nodo de simple enlace ay, caray. ¿Y por qué lista de simple enlace? Esto lo voy a anotar acá para que no se olvide. Simple enlace. ¿Por qué? Yo les decía, no sé si está por acá el dibujito que hice hace rato. Acá.
¿no? Yo les decía, ¿qué pasa si yo soy el maquinista, ¿no? Es decir, estoy a cargo de la locomotora, de la parte delantera. Y me piden a mí buscar algún valor, ¿no? Algo que está en alguno de los vagones. Por ejemplo, en el vagón 4. Entonces yo les decía, tengo que avanzar. Tun, 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 tun. Y digo, lo he encontrado. ¿Y qué sucede acá? Si yo lo encuentro, entonces es como que me comunico por radio y digo, lo he encontrado, genial, y listo. Pero no he hablado yo en ningún momento de volver, ¿no? No he hablado yo en ningún momento de volver. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso, el, la lista de simple enlace es solo una contenedora de muchos datos, ¿no? De muchos nodos, donde solo voy a poder avanzar. Es decir, si estoy en la posición 1, lo único que voy a conocer yo es la posición 2, el siguiente. Si estoy en la posición 2, lo único que voy a conocer es la posición 3, el siguiente. Y de acá, el único que voy a conocer es el siguiente. Y así sucesivamente. Y ahora ustedes dirán, pero eso no tiene sentido. En la vida real puedes ir adelante, atrás. Sí, es verdad. Hay otra estructura encargada de eso. Vamos con calma. Aquí si se fijan en nuestro código, la clase nodo tiene un enlace, ¿no? Yo les decía, esto es un enlace que nos va a permitir conocer el siguiente dato. Entonces, prácticamente esto es un siguiente, ¿no? Sig le voy a llamar. Sig y get siguiente, get sig, y acá set siguiente, set sig, y listo. Y bueno, acá esto, todo. Y esto les decía, es de simple enlace, ¿por qué? Porque yo solo puedo ir en una dirección. Pop, 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 pop. Caramba, ahí está. Ya. Ah, ya, ahora sí. Entonces, es de simple enlace, ¿por qué? Porque yo solo puedo ir en una dirección. ¿Cuál dirección? Siempre hacia adelante. Entonces, ¿por qué es que surge esta estructura? ¿Por qué es que a nosotros nos puede beneficiar solo ir hacia adelante? No, no tiene sentido. En la vida real, yo debería poder ir adelante, atrás sin ningún problema. Entonces, acá yo les menciono un pequeño, como por así decirlo, un pequeño ejemplo, ¿sí? Con las listas del mercado, ¿no? Entonces, una lista de mercado, típica de las que nos dan nuestra mamá o nuestro papá, ¿no? En la que nos dice, vas a traer sal, vas a traer lechuga, vas a traer tomate, vas a traer, yo qué sé, eh, ni idea ya, papaya, ¿no? Por decir fruta, que es bueno comer, papaya. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Yo entro al mercado, aquí un poquito de imaginación, por favor, porque ya no lo puedo dibujar, no soy tan bueno. Entonces, entran al mercado y se fijan, tengo que comprar sal, tengo que comprar lechuga, tengo que comprar tomate, tengo que comprar papaya. Automáticamente, ¿qué han hecho? Un recorrido por todos los elementos. Entonces, han empezado a leer desde arriba, desde el primer elemento. Han ido al segundo, han ido al tercero y han ido al cuarto. O es que han leído, necesito comprar sal, lechuga, tomate, papaya, tomate, lechuga, sal. No creo, ¿no? No creo que hayan hecho ese movimiento de volver, ¿no? De volver. Ay, caray. Tun, tun, de volver. Esto no creo que no lo hayan hecho, ¿no? Sería extraño que alguien lo lea así, de leer sal, lechuga, tomate, papaya, luego tomate, lechuga, papaya, ¿no? O sea, volver a leer no tiene sentido. Entonces, esta lista de simple enlace está cumpliendo básicamente eso, contener la información y permitirme a mí, a ver, ¿dónde está? A ver, ahí está. Eso lo voy a borrar.
está conteniendo la información y me está permitiendo a mí en algún momento recuperarla, que esa es la única finalidad de una lista. Entonces yo digo, bien, estoy parado en la puerta y me fijo, necesito comprar sal, lechuga, tomate, papaya. ¿Qué es lo que tengo más cerca? El tomate. Listo, entonces voy, lo compro y lo tacho de mi lista, lo elimino. Entonces, ¿cómo va a ser ahora mi lectura? A ver, ¿dónde está? ¿Cómo va a ser mi lectura? Yo voy a tener que empezar a leer desde el principio. Necesito sal, lechuga, papaya. Tomate ya lo he comprado. Y termino. No vuelvo a hacer una lectura a la inversa. No vuelvo a leer todo desde el final hacia arriba. No tendría sentido. Entonces, en este caso, la lista de simple enlace cumple eso. Que si tú necesitas guardar algún dato, por ejemplo, acá si yo me he olvidado, necesito comprar vinagre, entonces lo añado al final. Vinagre. Y al parecer ahora necesito ese elemento. Entonces la lista te permite hacer eso. Tú necesitas añadir un valor, entonces yo lo pongo al final. Tú necesitas revisar la lista, entonces yo empiezo del principio hasta el final. Una sola pasada. ¿Por qué? Porque es lo que basta. O necesitas dos para memorizar o algo así. No, ¿no ve? Entonces con una sola pasada ya puedes revisar todos los datos. Así de sencillo. Entonces la lista de mercado prácticamente podríamos considerar nosotros una lista de simple enlace. ¿Por qué? Porque lo único que necesito es leerlo de arriba abajo y añadir valores a medida que que yo lo requiera. Ay. Bien, por lo tanto acá es importante que nosotros definamos qué operaciones vamos a necesitar para nuestra lista. Como aquí ya la estamos modelando nosotros a nuestro gusto, entonces le podemos poner operaciones que tal vez no tienen array list o no tienen linked list o que tal vez en algún momento vamos a necesitar. Por eso es como que un poquito más libre esta parte. A ver, ¿qué dicen? Voy a hacer una pequeña pausa aquí. No sé si tienen alguna consulta. A ver qué dicen. Les voy a tratar de leer. A ver qué dicen. ¿Tienen alguna consulta? ¿Se ha entendido todo hasta ahí? A ver, por acá. Así, ¿de qué modo descansa un poco la garganta? Bien, entonces, en ese caso, lo que ya nos tocaría a nosotros es construir la lista, ¿ok? Ya sabemos cómo es que va a funcionar el nodo. Les he explicado de por qué tendría que ser de simple enlace. Porque solo nos permite ver hacia adelante, ¿no? En este caso, una lista de mercado sería como que lo más sencillo que podemos imaginarnos. No entiendo a la perfección. ¿Podemos continuar, por favor? Se entendió. Ya, está bien. Listo. Ok, voy a esperar un ratito más a modo de ir recapitulando algunas cositas. Entonces, decíamos, lo que vendría a ser la locomotora del tren es la que va a tomar las decisiones en realidad, ¿no? Piensen ustedes en una vía del tren, con un tren, y que hay dos caminos, hay una bifurcación. ¿Quién se va a encargar de decidir? La locomotora, ¿no? La locomotora va a decir, nos tenemos que ir hacia la derecha porque es el destino, o tenemos que seguir recto porque es el camino más corto, yo qué sé. Y los otros vagones automáticamente le van a seguir. ¿Por qué? Porque están conectados. Entonces, la lista de simple enlace está conectada automáticamente con un nodo. Eso ya les estoy dando pistas de cómo es la implementación. ¿Listo? Así que, a ver, continuemos. Si es que no tienen dudas. A ver, esto lo minimizo. Esto lo voy a dejar ahí. Y venimos acá. Entonces, acá lo primero que vamos a crear es una lista de simple enlace. Listo. Hemos creado nuestra lista. Esto lo voy a traer por este lado, esto lo voy a traer acá, este bollo, y esto acá. Ok, entonces tenemos ya nuestra lista de simple enlace, una clase. Esto de acá, como les decía, vendría a ser como la locomotora, la encargada de tomar las decisiones.
Y como toda buena locomotora, lo único que tendría que conocer es cuál es el primer vagón, ¿no? Fíjense ustedes en el dibujito. La locomotora tiene, a ver, acá, tiene un enlace a lo que vendría a ser el primer vagón. Entonces aquí se nota como que un poquito la diferencia. A ver, aquí lo voy a tratar de anotar. Entonces, esto que vendría a ser la locomotora, ni idea si se llama así, perdón si lo estoy llamando mal, pero locomotora, pero es para que noten que es como que diferente, ¿no? Entonces, esta es la locomotora y esto de acá vendría a ser un vagón. Pero todo lo que viene después siguen siendo vagones. Entonces la locomotora lo único que tiene que conocer es cuál es el primer vagón con el que se conecta, ¿no? ¿Cuál es el vagón uno, por así decirlo? Entonces yo vengo acá y digo, bien, voy a necesitar, en este caso les decía, para nosotros nuestra representación del vagón es el nodo. Entonces, private, nodo de simple enlace, inicio, ¿no? El primer vagón, el inicial. Lo siguiente sería, bueno, para este único atributo sería ser el constructor. Public lista de simple enlace. Tu, 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 tu. Y nuevamente nos sirve la analogía. Una locomotora por sí sola puede trabajar, es decir, puede seguir avanzando, retrocediendo, se puede mover, cualquier cosa. No necesariamente tiene que estar conectada a un vagón. Por lo tanto, en un primer momento, podemos decir que nuestra lista no tiene ningún vagón, no está conectado a nada. Compilamos y funciona. A ver, entonces esto de acá lo voy a mover. Ahí está para que quede bonito. Pero ¿qué es lo que sucede? Ya lo hablamos en la anterior semana. ¿De qué? De que esta lista me debería servir a mí para poder guardar cualquier tipo de dato, ya sea int, digo, ya sea integer, ya sea string, ya sea persona, cualquier otra cosa. Y no voy a crear una clase por cada dato que yo quiera guardar, ¿no? O sea, no voy a crear una lista para guardar enteros, y otra lista para guardar doubles, y otra lista para crear chars, digo, para guardar chars. Eso es ineficiente. Entonces surge lo que vendría a ser las clases paramétricas, en la cual yo voy a recibir acá el dato que quiero guardar, y después tendría que funcionar igual, ¿no? Para cualquier tipo de dato tendría que funcionar de la misma manera. Entonces, yo le digo, como en este caso el tren, por decir así, sería un tren de pasajeros encargado de transportar pasajeros, cada vagón va a estar encargado de guardar pasajeros. Así de sencillo. Y listo, compila. Entonces acá yo ya tengo la habilidad de crear una lista, por decir de integers. Integer. Entonces, cada nodo, cada vagón, entre comillas, está encargado de guardar un dato de tipo integer. Fíjense ustedes, acá en vez de salir t, ya sale integer. En el nodo, en vez de salir t, ya sale integer. Y en este momento estaría diciendo que no tengo ningún nodo, no hay ningún vagón conectado. ¿Cómo es que yo puedo hacer para conectarlos? Eso ya sería una operación. Fíjense ustedes acá en el NetBeans, bueno, esto lo voy a detener. Acá en el NetBeans, fíjense cuando yo quiero añadir un valor a esta linked list, al linked list, ¿qué utilizo? El método add, ¿no? Entonces esto va muy relacionado con lo que les mencionaba acá. ¿Dónde está? A ver, no sé dónde lo puse. Eh, Acá está, realizar operación. Entonces, como la clase lista de simple enlace está encargada de realizar las operaciones, estas operaciones tienen que ser a través de métodos. Entonces, acá, por ejemplo, la operación de añadir un elemento es a través del método add. ¿Qué pasa acá? Nosotros bien bolivianos le vamos a llamar añadir, ¿no? Bien aferrados a nuestro español. Entonces acá yo tendría que hacer un public
añadir, añadir. Recuerden que la ñ no se puede poner, no es porque sea imposible, sino es porque a veces no lo reconoce, o sea, puede surgir a veces un error allí, así que es mejor no poner. Entonces nosotros vamos a tener un método llamado añadir. ¿Qué es lo que tendría que hacer este método? Fíjense ustedes. Acá cuando yo quiero añadir un dato a mi lista enlazada, ¿qué es lo que le mando? El dato, obviamente. Es como que un poco redundante. Entonces acá tendría que recibir yo de alguna forma un dato. Pero ahora, cuando yo recibo parámetros, primero tengo que decir de qué tipo son. Entonces acá yo estoy recibiendo un dato, pero yo no sé de qué tipo es, porque la lista puede funcionar para cualquier cosa. Entonces ahí funciona esto del T. ¿Por qué? Ustedes han visto de que al momento de que yo creo una lista, automáticamente me pide de qué tipo quiero que sea, ¿no? ¿Qué tipo de datos quiero guardar ahí? Entonces me avisa y ¿qué hago yo? En el nodo, automáticamente le digo, nodo, tú estás encargado de guardar estos datos. Y listo. Entonces acá yo tendría que decirle, lo que me van a mandar es un dato de ese mismo tipo. Ni modo que yo esté esperando guardar naranjas y me manden manzanas. No, no ve. Entonces tendría que ser del mismo tipo, de tipo T. Y acá, este añadir, fíjense ustedes, a ver, acá, con la lista de mercado. ¿Qué pasa si es que yo necesito, por decir, no sé, papa? Lo añado. ¿Qué pasa si yo necesito fideo? Lo añado. ¿Qué pasa si yo necesito arroz? Lo añado. Entonces, piensen ustedes, ¿creen que haya alguna posibilidad en la que diga, no, no puedo añadir más elementos a mi lista? Ni modo, ¿no? Mi hoja se ha acabado. En realidad, bueno, en la vida real sería como que la hoja se acaba, ¿no? Y pues ya, qué flojera sacar otra. O qué flojera darle la vuelta. Pero en términos de programación, no vamos a tener esa limitante. ¿Por qué? Porque la computadora va a utilizar la memoria y la memoria es mucho más grande que una hoja. Por lo tanto, no va a haber ninguna posibilidad en la que tú digas, quiero añadir un dato y que la computadora no pueda hacerlo, salvo hayas añadido, yo que sé, 10.000 millones de datos, ¿no? Ahí sí que tal vez incluso se cuelgue. Pero si añadimos de uno en uno, lo normal sería que no pase nada. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo, cada vez que yo necesito un nuevo dato, simplemente lo pongo al final. Y la lista de simple enlace, o bueno, con la analogía del vagón, sería simplemente colocar un nuevo vagón al final, ¿no? Acá. Y nada más. Entonces, a ver. Entonces acá, si es que yo quisiera añadir, sé que siempre voy a tener éxito. Es decir, no necesitaría esperar una respuesta. No es como que yo diga, ¿has podido o no has podido? Así que esto vendría a ser un void, es decir, un cambio de estado. El tren está aumentando en la cantidad de vagones. Hay más vagones después de esta operación. ¿Qué es lo que yo tendría que decir? Me fijo. En este caso no hay ningún vagón conectado. Por lo tanto, yo tendría que conectar el primer vagón. Entonces yo digo, ini va a ser un nuevo nodo de simple enlace. Ahora sí que no me acuerdo si esto era con el dato. Sí. Y le mando el dato que quiero guardar. Ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Como mi locomotora en un primer momento está solita, acá, como mi locomotora en un primer momento está solita, sus rueditas. Si yo quiero guardar más valores, más datos acá en este mi tren, fácil, le aumento un vagón y listo. Entonces, este sería el primer vagón, vagón 1.
Y eso es lo que estoy haciendo acá. ¿Qué sucede? Como no tengo ningún vagón conectado y me están pidiendo ya guardar información, guardar valores, ¿qué es lo que hago? Entonces preparo el vagón, lo traigo, lo conecto y le digo que guarde ese dato. Listo. Entonces fíjense ustedes, vengo acá, le voy a decir que voy a crear una lista de integers y turun, lo que voy a hacer es añadir un valor. No, bueno, primero fíjense esto, ¿no? No hay todavía ningún vagón conectado, es decir, todo está vacío, esqueleto. ¿Qué pasa si yo quiero añadir el 5? Entonces no me ha mostrado ningún error, no debería. Me fijo acá y aquí ya me dice hay un objeto viviendo en ese valor, digo en esa variable. Me fijo y ¿qué es lo que me dice? Está guardando un nodo y este nodo está guardando el dato 5. He logrado añadir el primer valor a mi lista. ¿Qué pasa si es que yo quisiera añadir un segundo valor? Por ejemplo, acá. Si es que yo quiero añadir un segundo valor, lo que tendría que hacer es conectar un nuevo vagón, ¿cierto? Pero no en cualquier parte. Lo tengo que conectar con el último, en este caso que es este vagón, el 1, lo tengo que conectar con ese. Entonces, fíjense acá. Si yo quiero añadir el 15, por decir, no me muestra ningún error, no pasa nada. Me fijo, me dice que todavía que hay vagones, o sea, que hay por lo menos uno. Me fijo y me dice, solo tienes un nodo y este nodo no se conecta con nadie. Y yo digo, pero imposible, si es que acabo de añadir dos valores. Me fijo y me dice, el único dato que estás guardando es el 15. Y yo digo, imposible. Si acabo de añadir el 5, tengo testigos, ¿no? Está grabado. Está grabado. Pero no. Lo que sucede es de que, si se fija en nuestro código, siempre estoy como que haciendo el reemplazo. Entonces, no estoy haciendo esta acción de conectar con el último. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo una acción, a ver, ¿dónde está? Estoy haciendo una acción de crear el vagón, eso está bien, con el nuevo valor, y esto le estoy conectando acá. Y le estoy desconectando el otro. Entonces, este vagón queda solito flotando en el aire y el vagón 2 es el que se termina conectando con la locomotora. Eso es lo que estoy haciendo, lo cual es peligroso. Me puede a mí traer muchos problemas. Entonces, yo tendría que encontrar alguna forma de arreglar eso. ¿En qué único momento se puede conectar el vagón con la locomotora de forma directa? Cuando está vacío, es decir, cuando no hay más valores. Entonces, quizás acá, ¿dónde está? Quizás, ay, la garganta. Quizás acá yo necesite saber si esta mi lista está vacía. Entonces, public boolean vacía. ¿Y cómo rayos voy a saber si está vacía o no? Con esto. La única forma de saber si la lista está vacía es que el primer vagón, el primer vagón al que me tenía que conectar, en realidad no exista, no haya nada. Entonces yo lo único que tendría que decir es, bien, voy a tener mi respuesta, la cual te voy a avisar, y esta va a estar condicionada a ¿qué? Si el primer vagón no existe, es decir, está en blanco, mi respuesta va a ser, está vacío. Caso contrario, mi respuesta va a ser que no está vacía, que por lo menos hay un elemento. ¿Y qué pasa acá? Yo solo tendría que hacer esta operación, ay caray, si es que esta lista está vacía, vacía, y listo. A ver, que me compile eso, por favor. Ahí está. Entonces, fíjense ustedes acá. Esto lo voy a cerrar porque ya no nos sirve. Esto de acá lo inicio. Y acá. Entonces voy a crear un objeto de tipo lista de integers. Voy a, esto ya lo muestro de nuevo
para que vean, está todo en blanco, o sea, no hay nada. Si yo le pregunto, ¿estás vacía? Me va a responder que sí. A ver, por favor. Ahí está. Me responde que sí, no hay nada. Le añado un valor, el 5. Ahí está. No me ha mostrado ningún error. Y yo quiero saber ahora si está vacía. Le acabo de añadir un valor, entonces me tendría que decir que false. False, efectivamente. Me fijo acá. Me dice hay un dato, el cual es el 5. Correcto. Entonces acá, ¿qué pasa si yo quiero añadir un nuevo valor? Por ejemplo, el 7. Vimos que en ese caso teníamos error. Entonces, me fijo, me sigue diciendo que hay un vagón, me sigue diciendo que este no se conecta a nadie, ya estoy temblando, pero acá está el 5. Allá. Entonces, en este caso, no he perdido el valor, pero tampoco he añadido el nuevo. Así que hemos logrado solucionar eso. No estoy perdiendo el valor, pero tampoco lo estoy añadiendo. Entonces me fijo acá y ¿qué digo? Por favor, cargue, por favor. Qué peor momento para colgarse. O sea, está en blanco. A ver, entonces con el dibujito, ¿qué es lo que tendría que hacer? Yo de alguna otra forma he logrado conectar este vagón con el tren. ¿Qué pasa ahora si es que yo quiero guardar un nuevo valor, por decir el 2? Entonces yo sé que tengo que crear un nuevo vagón, un nuevecito vagón que esté acá con el valor que me han pedido. Pero este sí o sí lo tengo que conectar con el último. Pero yo no sé cuál es el último. Puede ser uno, pueden ser miles, pueden ser 5 tal vez, no sé. Entonces, a ver, acá dónde está. Acá esto no era lo que quería. Entonces, acá, a ver. Entonces, ahí está. Entonces me fijo acá el código y digo, si es que no hay elementos, pues sencillo, voy a crear el primer vagón. Súper fácil. Pero ¿qué pasa si es que ya hay un elemento? Entonces no hago nada. Es ahí donde está fallando. Es ahí donde yo tendría que empezar a preocupar. Entonces hago un else. Y digo, yo de alguna forma tengo que conectar con el último vagón. Entonces, primero, empezaremos por lo fácil. Yo sé que tengo que crear este nuevo vagón para guardar el dato. Entonces, lo crearé. Nodo de simple enlace tipo T, que va a ser el nuevo, lo voy a crear para que guarde este dato. Entonces, ¿qué habría hecho yo hasta ese punto? A ver, ¿dónde está? Acá. Habría hecho eso. He creado el vagón y ahorita está flotando en el aire. No conoce nada ni nada. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Tendría que yo conectarlo con el último nodo. En este caso, sería el inicio. Entonces yo le digo, bien, inicio, quiero que te conectes con este nuevo nodo. ¿Cómo hago eso? A ver, que me cargue esto, por favor, que he puesto control espacio. Aquí está. Entonces yo le tengo que decir, inicio, conéctate, es decir, haz un enlace con este nuevo nodo. Compilamos. Entonces me fijo y lo que yo habría hecho es de que este uno se conecte, ahí está, le dibujo una flechita, se conecte con el 2. Acá también una flechita. Se conecte con el 2. Y el 2, bueno, el 2 esto lo tiene al aire, es decir, no hay nada. Y fijémonos cómo está funcionando. Ejecuto, lista de integers, le voy a poner el 5. Entonces ahora me dice que hay un elemento, me dice que este es el 5, correcto, esa parte ya la sabíamos. ¿Qué pasa si yo le añado el 7, por decir? Entonces me fijo
me dice que hay por lo menos un elemento. Y ahora fíjense, ahora ya hay un nuevo enlace acá. Entonces yo digo, el primer elemento es el 5. El segundo elemento es otro nodo. Vaya. Y este está guardando el 7. Genial. He logrado añadir dos datos. ¿Qué pasa si yo, bien ambicioso, bien ambicioso, quiero añadir un tercero? Por decir el 9. Entonces me fijo, acá todo ilusionado, veo el nodo, acá está el 5, genial, hay un enlace, eso ya es una buena noticia. Uy, entonces este es el segundo nodo, me dice que no hay nadie después de él, eso ya mala noticia, y me dice que acá está el 9. Entonces me vuelvo a enfrentar al mismo problema. He perdido información. En este caso, el 7. Entonces, ¿qué ha pasado? Yo he logrado conectar, en este caso, el 2 correctamente. Pero ¿qué es lo que sucede? Si es que yo quisiera añadir un tercer valor, ¿qué va a pasar? Se va a crear el vagoncito, el nodo, con eso, con el 3, y automáticamente, ¿qué es lo que dice mi código? Me dice que el inicio, es decir, el primer vagón, que es este el vagón 1, se conecte con ese nuevo que yo he creado. Es decir, que surja esto. Y al hacer eso, pierdo la conexión con este otro vagón, ¿no? Con ese otro nodo. Entonces ahora el 2, que a duras penas lo había logrado conectar, queda flotando en el aire, pobrecito. Y el 1 se termina conectando con el 3, lo cual, pues, o sea, puede servir, pero no es lo que buscamos, ¿no? Lo que buscábamos era que el 2 se conecte con el 3, no al revés. ¿Cómo podríamos nosotros solucionar eso? Hemos visto de que no había sido tan sencillo como decir que el 1 se conecte. Lo que tendríamos que hacer, como ya les estaba mencionando antes, es buscar el último nodo. Entonces, acá, ¿dónde está? Acá, yo tendría que, nodo de simple enlace, último, buscar último, ahí, y a este, que de alguna u otra forma lo voy a obtener, quién sabe cómo, le voy a conectar el nuevo nodo. Y acá, private, buscar último, y esto me tiene que responder cuál es el último nodo de la lista. ¿Ok? Entonces, esa funcionalidad se las dejo a ustedes para que la hagan. Yo creo que si han entendido todo el tema de los enlaces, va a ser fácil para ustedes. Fíjense acá. A ver. Aquí. Integer. Voy a añadir dos valores, el 5 y el 7. ¿Dónde está? 5 y 7. Ay, bueno, ahí ya me dio null, ¿no? Sí, es por el null. Ya. Entonces, ahorita como está, va a dar un error porque es el null pointer. Entonces, aquí esto lo voy a cerrar. ¿Cómo es que ustedes tendrían que obtener los valores? Recuerden acá de que tienen un nodo. Y este nodo, ¿no? Este de acá, tiene sus propios métodos. Es una clase contenedora y lo único que tiene que hacer es contener el dato y permitir interactuarnos con él. Es decir, obtener el dato, obtener el enlace, cambiar el dato, cambiar el enlace. Entonces, con estos cuatro métodos debería ser más que suficiente para nosotros poder obtener el último nodo. Entonces, fíjense ustedes acá, si es que, ¿dónde está? Si es que yo estoy en el vagón 1 y quiero ir al siguiente vagón, ¿qué método tendría que usar? Si estoy acá y quiero ir al siguiente vagón, ¿qué método tendría que utilizar? Si estoy acá y quiero ir al siguiente vagón, ¿puedo hacerlo? Sí, no. ¿Por qué? ¿Y cómo podría detectarlo?
Entonces, esa es la pregunta. Acá ya está como que una pequeña pista. Y listo. Entonces, eso ya se los dejo a ustedes. Con eso ya podrían ustedes insertar valores en, en su lista, todos los que gusten. Y si se preguntan, ¿dónde está? Si se preguntan, acá al decir new nodo de simple enlace es donde nosotros estamos utilizando memoria dinámica. Es decir, le estoy diciendo crea un nodo en el espacio de memoria que tú puedas encontrar y yo lo voy a conocer. Es decir, al decir acá set siguiente, donde está aquí al decir set siguiente, se va a guardar esa información en este atributo. Entonces yo la voy a poder utilizar siempre. Acá me estoy olvidando, esto es tipo T. Yo la voy a poder utilizar siempre. No va a haber ningún momento en el que no pueda conocerlo. ¿Listo? Entonces, esas serían las pistas que les puedo dar para que ustedes lo puedan solucionar. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna consulta. ¿Qué dicen, jóvenes señoritas? Acá. ¿Se ha entendido alguna pregunta que quieren hacer? ¿Alguna parte del código, tal vez, que no esté clara? Uy. Una pregunta, Uzi, ¿cómo se maneja la parte del, bueno, esto del, cuál es el nodo uno, cuál es el nodo 2, eso? Todavía no estamos en esa parte, pero ya después, o sea, sería otro método, ¿no? Porque, por ejemplo, en ArrayList tienes el método add, que te permite a ti añadirlo al final. Siempre va a ser al final, como en este caso en la lista de mercado, ¿no? Quería añadir un valor, entonces automáticamente lo anotaba al final. ¿Qué pasa cuando tú en un ArrayList quieres acceder a un valor? Entonces utilizas otro método, ¿no? El método get. Entonces, esa es otra operación aparte. Y en esa tienes que contar. Lo mismo sucede en, bueno, nuestra lista enlazada. Por ejemplo, acá, sal podría ser considerado el elemento cero. Somos programadores, entonces siempre empezamos con el cero. Este es el elemento uno, este es el elemento 2, pero que ya se ha eliminado. Entonces, este pasa a ser el nuevo elemento 2. Este es el 3, este es el 4, este es el 5 y este es el 6. ¿Verdad? Entonces, lo mismo va a suceder en las estructuras que vayamos creando. Todas las posiciones van a tener, todos los elementos van a tener una posición determinada. No es que el nodo tenga que conocerlo, sino que la lista automáticamente les va a dar ese significado. ¿Ok? Acá, en el tema del vagón, este por sí solito no sabe qué vagón del tren es, ¿no? No sabe. Pero para la locomotora es el vagón 2 porque tarda 2 pasos en llegar ahí. Así es como funciona, es como que un poquito más abstracto. Lo vamos a explicar en la próxima clase o el jueves, creo. Mañana nos toca en la noche. Entonces lo voy a tratar de explicar, cosa de que se entienda cómo es que funciona. ¿Listo? Entonces traten de concentrarse ahorita con el insertar. Háganlo funcionar, el añadir, ese el añadir. Y de ahí vamos a seguir charlando con el resto de operaciones. ¿Ok? Bueno, no sé si tienen otra consulta más. Yo voy a ir parando la grabación por acá. Muchas gracias a todos por haber estado, queridos jóvenes. Nos vemos la siguiente clase.